El primer capítulo que he llevado ha sido la parte de técnica quirúrgica, como una introducción a la parte quirúrgica y como elemento básico que tiene que ser para poder desarrollarse, transitar en el área quirúrgica. Y ahora el manejo del paciente quirúrgico comienza considerando en la parte del postoperatorio. Dentro de las clases que van a tener van a ver toda una serie de temas que son conexos o derivados del primero, como puede ser el manejo del analgésico, como puede ser el manejo antibiótico, las medicaciones respiratorias, bueno, ya las enfermedades patologías específicas, como puede ser colecitis, apendicitis, hernias inguinales, enfermedades cardiovasculares. La idea de hacer esta clase es comprender de que aparte del acto quirúrgico en sí mismo, que se va a dar en sala de operaciones, que durará 20 minutos, 30 minutos, una hora, 2 horas, etc. Hay un pre, un antes y un después. Hay un pre y un post, un antes y un después. Como todo en la vida. Tenemos esta clase, hay un antes y un después. Tienen su tránsito por la universidad, el antes, cuando eran estudiantes del colegio, y después. Entonces, en relación al pre, al antes, vamos a tener que ver o verificar que todo lo que rodea la cirugía esté en orden, esté preparado o el equipamiento sea el adecuado para poder establecer el quirúrgico. En el post, tenemos que hacer el control o el seguimiento de ese procedimiento de ese paciente hasta poder llevarlo a su reintegración, hasta su curación o hacia el momento en el cual se quede con secuelas. No se puede tomar a la ligera, la valoración del paciente. Vamos a ir bajo el contexto de que tenemos una sala, una infraestructura adecuada, de que tenemos un equipo quirúrgico adecuado, capacitado, y vamos a ir orientándonos un poco hacia el preoperatorio del paciente mismo. ¿Por qué digo que vamos a hablar por supuesto? Porque si bien es cierto, hay muchas cirugías que tienen que ver, que son frecuentes, pacientes selectivos, las operectomías, los pacientes de hernia inguinal, la policistectomía inguinal. Sin embargo, también con frecuencia van a encontrar con pacientes en los cuales tienen anexos relacionados a medicamentos, pacientes que ya han sido operados previamente, se van a ser reoperados, pacientes que han tenido una colecitis y fueron operados, luego hicieron una coledocolitiasis que también han sido operados por CEPRE y regresan nuevamente con su dolor abdominal. Hoy no lo mismo subjetivo, coledocolitiasis agresiva. Tenemos que ampliar la posibilidad de diagnóstico. La idea siempre va a ser no perder el norte, que es la valoración adecuada del paciente. La parte quirúrgica en sí es la que como cirujano uno disfruta más. Uno trataría o sería feliz estando solamente en sala de operaciones, esperando a que los pacientes lleguen para ser operados, operar al paciente y luego se descarga. Y ayudado por el residente y por el interno para que hagan las indicaciones, paguen el reposo, sería lo ideal dentro del mundo ideal. Sin embargo, como me vuelvo a repetir, siempre vamos a necesitar un preoperatorio y vamos a ver ese preoperatorio. Puede haber varias definiciones, vamos a comenzar en el momento que tomamos contacto con el paciente. Incluye lo que es el estudio y la preparación del paciente, que se empieza con la entrevista y termina al iniciarse la anestesia en la sala de operaciones. Otros mencionan que es el momento que se realiza el primer incisión o el primer corte.
¿Cuál es la finalidad del preoperatorio? ¿Qué tiene que ver el diagnóstico? Los cirujanos no solamente somos cirujanos, somos operadores, sino que tenemos que tener valoración clínica en relación a las enfermedades de tratamiento quirúrgico. Entonces, si a nosotros nos deriva un paciente por un dolor abdominal, debemos definir, orientar cuál es el diagnóstico, confirmar el diagnóstico, pedir exámenes adicionales o de repente cambiar el diagnóstico. Optimizar el estado de enfermedades asociadas, pacientes diabéticos, no compensados, hipertensos, no compensados. Informar al paciente. Ya vivimos en época de consentimiento informado. Antes era después de Dios, el médico. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir de que si nosotros confiamos en Dios, igual confiamos en el médico ciegamente. Esos tiempos ya de confianza absoluta en las decisiones del médico. ¿Qué vamos a hacer? Usted dirá, doctor. Ahora tenemos pacientes que vienen con información previa. Tenemos la facilidad del acceso a internet para que los informen bien o para que los malinformen. Entonces, debemos compartir o hacer conocer al paciente cuál es su problema y cuáles son sus opciones de tratamiento y cuáles son los riesgos que se pasan por ello. Entonces, en la primera cirugía, aparte de hacer una anamnesis y un examen físico, generalmente cirugía en la primera consulta, sea esta en consulta externa o sea a través de un contacto con el paciente a nivel de emergencia. El procedimiento va a ser muy similar. Determinación de la necesidad de tratamiento quirúrgico. ¿Requiere esa cirugía? ¿Requiere ampliación de pruebas diagnósticas? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Evaluación, riesgo, beneficio de esta cirugía. Habrá pacientes en los cuales se requerirá mejorar su estado. Un paciente con obstrucción intestinal está deshidratado, hipotenso, se tratará de mejorar su estado de hidratación, su balance hidroelectrolítico para mejorar sus posibilidades en el transoperatorio. Indicaciones de exámenes de laboratorio: solicitud de electrocardiograma, solicitud de quirúrgico, solicitud de evaluación preanestésica, régimen dietético. Si es un paciente ambulatorio, tendrá que pasar por cada uno de los consultorios. Si es un paciente que está en emergencia, durante la misma emergencia, ahí donde está en su camilla, vendrán a sacarle sus exámenes de laboratorio, su riesgo quirúrgico, su electrocardiograma, y vendrá el anestesiólogo a hacerle su visita preanestésica. Dependiendo del volumen de pacientes, a veces el anestesiólogo llama al paciente y en el preoperatorio es donde recién va a evaluar al paciente para ver sus problemas que tiene. Porque si son pacientes de emergencia, son pacientes que de todas maneras se van a operar. Lo que se busca es mejorar su estado metabólico, su estado de hidratación, etc. Vamos a buscar antecedentes. Generalmente los más importantes van a ser los relacionados con la parte cardiovascular. La parte cardiovascular es aquella en la cual va a incidir con mayor fuerza en las posibilidades de mortalidad o morbilidad en el transoperatorio. Es decir, cuando enfermedades que no son relacionadas con el proceso que el paciente porta. O sea, va un paciente con un problema de apendicitis, con un problema de colecistitis, pero puede haber algún problema cardiovascular o puede haber un deceso de un problema cardiovascular. Cardiovascular, el otro es la parte respiratoria, y ya también la parte metabólica, deshidratación, alteración hidroelectrólica. Y la neurológica también es importante, pero principalmente cardiovascular, neurológica, metabólica. Nos interesan mucho los antecedentes quirúrgicos del paciente. Eso nos va a dar una idea de la reserva que puede tener. Si es un paciente que nunca ha sido operado, no sabemos exactamente cómo va a responder. Recuerden que hay una serie de drogas. Hay una serie de drogas a las cuales el paciente va a estar expuesto. Y no sabemos cómo va a responder a cada una de ellas. Medicación habitual, como toma, qué cantidades. Recuerden que las indicaciones de los medicamentos son idiosincráticas a cada paciente. Hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas. Eso puede variar la respuesta a los anestésicos. El tabaco puede variar la respuesta al proceso de cicatrización. Alergias y reacciones adversas a medicamentos. Enfermedades cardiovasculares como la angina, el infarto, la insuficiencia congestiva, enfermedad cardíaca valvular, enfermedad vascular periférica.
Habrá pacientes que de todas maneras van a tener que operarse. Sin embargo, la idea es mejorar todo lo que sea posible e informar al paciente y a la familia de los riesgos que se van a adquirir o en el transoperatorio de acuerdo al estado previo del paciente. Enfermedad pulmonar, EPOC, asma, cese de hábito tabaco 2 a 4 semanas antes de la cirugía, uso de broncodilatadores o la presencia de infecciones. Si es un paciente electivo, entendamos que un paciente electivo lo que se busca es optimizar. Tengo un paciente que viene con una infección de vías urinarias para que se opere en forma electiva, cualquier proceso debe mejorar esa vías urinarias. Recordamos que nosotros que las infecciones también van a bajar de forma hemática, una de las vías de transmisión es hemática. Viene un paciente que tiene un resfrío que recién se curó un proceso respiratorio que se curó recién el día de ayer. Recordemos también que así sea una anestesia por una hernia inguinal, que va a ser una anestesia regional, no sabemos cuándo ese paciente va a necesitar pasar de anestesia regional a anestesia general y poder ser intubado. Si tengo un paciente que todavía está con tos, secreciones o que recién acaba de terminar el proceso, entonces es un riesgo adicional. Y si es un paciente electivo, se prefiere posponer hasta que el paciente esté libre de este tipo de riesgos son superados. El uso de broncodilatadores, si son pacientes que ya de forma continua usan broncodilatadores, tendrían que hacer su tratamiento tanto en el pre como en el post. Vamos a ver también que hay terapia de prevención que consistirá a veces solamente con ejercicios respiratorios, a veces con nebulizaciones, a veces con el uso de broncodilatadores. La diabetes mellitus es una de las enfermedades comorbilidades más frecuentes. Tenemos una población que está incrementándose en edad. ¿Sí? Entonces hay mucho paciente diabético. 50% mayor de movilidad, complicaciones infecciosas, retraso en la cicatrización. Hay que evaluar las complicaciones crónicas, no solo en blanco, renal, cardiovascular, control pre, trans y postoperatorio de la glicemia. Recordemos que el paciente va a entrar en un periodo de nada por vía oral, un periodo de ayuno, un periodo de cirugía, para realizar la evacuación del estómago, la evacuación del contenido gástrico. Entonces el paciente no va a comer, entonces tiene que controlarse sobre horas de glicemia. Si el paciente utiliza hipoglicemiantes orales o si utiliza insulina de larga duración, tendrá que pasar a insulina cristalina, muchas veces de acuerdo a demanda, lo que se llama escala móvil, para hacer su control. Para eso, sus controles, sea de sangre hematológica o sea por glucotest, para ver en el preoperatorio a las 6 de la mañana, a veces en el trans cuando son operaciones largas, y si no en el postoperatorio inmediato para ver cómo está la valor de glicemia de este paciente. Nos interesan también las antecedentes de enfermedades cerebrovasculares, pacientes que tengan aterosclerosis o pacientes que tengan algún problema de arritmia, por ejemplo, o varices que puedan desencadenar también la emisión de un tipo de trombo. Y la enfermedad tiroidea. Se describen las crisis tiroideas, pero usualmente esto no sucede en pacientes que son compensados y que tienen su tratamiento completo. Y la anticoagulación. Los pacientes que utilizan anticoagulantes pueden ser operados. Lo tratamos de que vayan dentro de ciertos parámetros de control de riesgo. Entonces, si ven en la parte dice produce fibrilación auricular, tromboembolismo venoso, uso de válvulas cardíacas, todos estos pacientes van a necesitar anticoagulación permanente. Entonces tenemos acá, vamos a buscar un INR que sea, lo ideal sería menor que sea 1.5, pero dependiendo de cada caso, ven abajo que si es un INR de 2 a 3, suspensión 4 días antes. Entonces hay un rango entre 1.5 a 2 que todavía se puede decir que es tolerable, ¿ya? Dependiendo de cada caso. Y cada paciente tendrá que valorarse el riesgo-beneficio. Esto, operar a un paciente anticoagulado siempre va a ser un riesgo desangrado, ¿no? Pero de repente ese paciente necesita un bypass aortocoronario, de repente necesita un bypass primero popliteo, de repente necesita una colecistectomía de emergencia porque no responde al tratamiento y está entrando en sepsis. Cuando entró en sepsis, se tiene que hacer la valoración de cada paciente. Así como se ven así como nos ven los pacientes, ¿no? Ahora que tenemos volúmenes el volumen de estudiantes se incrementa, entonces usualmente hay cirugías que cuando yo trabajábamos de 2, a veces de 1. Ahora estamos en promedio de 4 a 5 alumnos por cada medio.
tenemos que ver un poco lo que es la parte del riesgo quirúrgico. Así que vamos a hacerlo. Nosotros, el cirujano no va a ser propiamente riesgo quirúrgico, pero sí debemos tener la información necesaria para saber qué es lo que van a valorar dentro de cada paciente. Un riesgo quirúrgico que no ha variado con el tiempo es el ASA, de la Asociación de Anestesiólogos Americana, American Society of Anesthesiology, donde hace la valoración de 1 a 6. Propiamente utilizan más de 1 a 5, porque la 6 se refiere ya a pacientes con muerte cerebral. Es la más usada, es estática, no depende de optimización, no hay ajuste por edad, peso o embarazo, y no da una predicción de riesgo individual, de forma general, genérica. Cuando se refiere a riesgo individual va a ser ¿por qué? Porque hay algunos riesgos que hacen una valoración de acuerdo al valor de creatinina de ese paciente, al valor de glucosa de ese paciente. Entonces vamos a hacer una variación individual. En este caso no, solamente cómo entra dentro de cada espacio. Clase 1, paciente saludable no sometido a cirugía electiva. Clase 2, paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y incapacitante. Clase 3, paciente con enfermedad sistémica grave pero no incapacitante, por ejemplo, cardiopatía severa descompensada, diabetes mellitus no compensada, estamos hablando de clase 3. Lo ideal es llevar un paciente de clase 3 a la clase 2. Y la clase 4, paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante que constituye además amenaza constante por la vida, que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal severas, angina persistente, hipertensión activa. O sea, ya son los pacientes que se han descompensado y la descompensación pone en riesgo su vida. Sin embargo, deben ser operados. Y la clase 5 se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera sea mayor de 24 horas con o sin tratamiento quirúrgico. Ruptura del neurismo aórtico, choque hipovolémico severo, traumatismo craneoencefálico, pulmonía cerebral severo. Esto, sin embargo, debe ser tomado en forma individual ya con cada caso. Si tengo un paciente con un traumatismo abdominal cerrado, con choque hipovolémico, aquí ustedes deben haber escuchado de que la reanimación, el ATLS, muchas veces se inicia en emergencia y se continúa en sala de operaciones. Tengo un paciente que tiene una ruptura de un vaso importante y que a pesar de la volemia y de la sangre que le estoy pasando, sigue con la presión baja, no se percibe los latidos, y no hay otro tipo de lesiones. Ya tenemos un diagnóstico de traumatismo abdominal con probable ruptura de algún órgano, de alguna arteria importante. Entra en sala, se abre para continuar con el proceso de reanimación. ¿Sí? Y con el riesgo, sí, hay un riesgo de paciente de clase 4 o clase 5. Este tipo de pacientes a veces ya no salen. Con suerte encontramos y resulta que era una arteria mesentérica, por ejemplo, que estaba, había 2 o 3 litros de sangre. Logramos pinzar, es como cuando tapamos una fuga. Si es la parte vascular, tapamos una fuga y el paciente comienza a compensarse. A veces no se puede. Hay veces en los cuales las lesiones de las arterias son arterias retroperitoneales. Cava, porta, es un grande vaso que es muy difícil el acceso, y si es que no se tiene a veces ya cuestiones de la parte tecnológica para poder sobrellevar ese tipo de lesiones. También, por ejemplo, tenemos un caso de un paciente en el cual tenía clínicamente una peritonitis generalizada. Era un paciente de entre 40 y 50 años, en el cual el tiempo de enfermedad ya era entre 5 a 6 días, y venía con dolor abdominal, pero había deshidratación, había desorientación, ¿no? Había taquicardia y había una disminución, había un subséptico, una hipotensión arterial. Entonces, cuando se le examina a este paciente, el abdomen en tabla, distendido, oligúrico. Cuando fue evaluado por anestesiología, en este caso de este paciente fue considerado que ya no era recuperable, y en todo caso entra en clase 5, y los pacientes de clase 5 muchas veces, la expectativa de vida no se espera que sea mayor de 24 horas, y se decide por parte de anestesiología que no era adecuado ingresar con este paciente sano. ¿Qué hacemos? Opción A,
no va a morir. Informas a la familia, le vamos a dar antibióticos, lo pasaremos a cuidados intermedios, cuidados intensivos, vamos a ver. Opción B, anestesia no quieren. Bueno, tuvimos una opción B. En esa época teníamos un manual de anestesia local. Cayó por nuestras manos, no había tanto internet. Entonces revisamos y había descripciones de apendicectomía con anestesia local, cesárea con anestesia local. Vamos a hacerle un huequito, ¿no? Hablamos con la familia del paciente y decidimos mandar una orden a sala para hacer con anestesia local. Y entramos a sala con el paciente, hidratamos lo mejor que se pudo, puso un poquito de orina. Y hemos hecho infiltramos más o menos entre 5 a 10 centímetros de la línea media y comenzamos a hacer nuestra herida. Cuando nos vio el anestesiólogo entrar con el paciente a sala de operaciones, nos gustó, ¿no? Te he dicho que ese paciente no va a entrar, ese paciente no se va a recuperar, no es recuperable. No te preocupes, nosotros vamos a entrar con el paciente, vamos a hablar con la familia, vamos a hacer un intento de hacer algún tipo de drenaje, utiliza no solamente anestesia local. Y entramos y pusimos la anestesia y comenzamos a hacer nuestro huequito, pasamos la grasa, pasamos la poneurosis línea media, pasamos la peritoneo, hicimos nuestro huequito, pusimos nuestro aspirador y comenzó a salir pus franca. Y comenzamos a aspirar. Seguía aspirando. No pensábamos hacer más, ¿no? Sin embargo, ya aspiramos todo lo que pusimos. Pedimos una sondita, la idea era introducir la sonda por esa pequeña laparotomía, esa mini laparotomía que hemos hecho, introducir una sonda y irrigarla con cloruro de sodio a través de la sonda, irrigar y seguir aspirando, ¿no? Irrigar hacia los 4 cuadrantes y seguir aspirando. Y como el paciente, es como la canción de como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Entonces el anestesiólogo, como veía que resistía, entonces el anestesiólogo asoma su cabeza por ahí y dice: a ver, te doy una, se entusiasma, a ver, voy a darle un cachito, te voy a dar un poquito. Como estaba con su vía, le pone un poquito de anestesia. Entonces, a ver, de repente puede salir más. Como ya le puso un poquito más, pusimos un poquito más de anestesia. Y lo que tenemos un huequito pues de unos 5 centímetros, comenzamos a salir ya un poquito más, de 6, de 7, de 8. Lo ideal es que una peritonitis generalizada puede estar en tu mano, ¿no? Y para nuestra mano necesitábamos pues algo un poco más grande. Y como seguíamos drenando, nosotros ya pensábamos haber terminado, ¿no? Lavamos todo lo que pudimos, dijo ya, pues, ¿no? Y el anestesiólogo se entusiasma más y dice: a ver, voy a poner un poquito más, a ver, de repente, ¿puedes ver para mí? Entonces ya teníamos una laparotomía más de 8 a 10 centímetros y tuvimos ver y encontramos que era una peritonitis generalizada por la foco apendicular. Ubicamos el apéndice, ligamos el apéndice y lavamos un poquito más, estamos hablando de minutos nada más, y ya con la misma agarramos abdomen abierto, cosida a la piel, y salimos con el paciente corriendo. 24 horas el paciente estaba mejor, 48 horas el paciente reingresó a sala para su segundo lavado. Bueno, posteriormente el paciente se recuperó y salió vivo del hospital, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de esto? Los parámetros que tenemos son para hacer proyecciones de vida o muerte. Sin embargo, debemos ver que cada caso tiene que ser manejado siempre por individual. Las experiencias de cada uno de ustedes van a ser individuales, de cada paciente que va a ser individual. El bagaje que puedan tener para enfrentar a ese paciente pues les va a ayudar y va a hacer muchas veces la diferencia entre morir una persona o salvar de calidad. Vamos a ver otra cosa más por acá. Criterios de Goldman. El riesgo clínico de Goldman es un riesgo clínico cardiovascular. Aquí vamos a tener otro tipo de parámetros. Tenemos parámetros de antecedentes personales, tenemos parámetros de exploración física, del electrocardiograma y de laboratorio, la analítica. Verán que en la parte analítica muchas veces hay presión de oxígeno, presión de CO2, hay potasio, bicarbonato, urea. A veces no se tienen todos esos análisis. Entonces hacen la valoración, a veces en emergencia, con lo que cuentan, que muchas veces, bueno, hace los antecedentes, la edad, la presencia o ausencia, infarto de miocardio los 6 meses previos,
La exploración física, el electrocardiograma y la analítica a veces no es completa. De la puntuación que obtienen, vamos a ubicar al paciente en uno de estos 4 riesgos. En una de esas 4 clasificaciones. Clase 1, riesgo muy bajo, 0,5. Clase 2, riesgo bajo, 0,6 a 12 puntos. Clase 3, riesgo muy alto, 13 a 25 puntos. Cuando tienen clase 4, riesgo excesivo será más de 26 puntos. Total de puntos posibles es 52. Acá hay otra clasificación, que es la clasificación de Detsky, que es la misma clasificación de Goldman con algunas adicionales. Acá utilizan la valoración del infarto menor de 6 meses, y acá el infarto tiene ya más de 6 meses. Angina inestable, edema pulmonar, menos de una semana, edema pulmonar en el pasado, ritmos inusuales de estructuras auriculares, bueno, que parece igual. Y esta es la Sociedad Cardiológica Canadiense, también habla de una valoración, si es clase 3 o clase 4, que está incorporada dentro de la clasificación de Detsky. Canadian Cardiovascular Society Classification para angina, clase 3 o clase 4, que también da una puntuación, pero la forma es similar. Aquí simplemente lo dividen en 3 grupos o 3 clases de riesgo, con los puntos y va a dar una evaluación de bajo, medio y alto. En ese sentido, como que es un poco más sencilla, trata de ser específica. El índice de riesgo cardíaco revisado de mí incluye las cirugías, la valoración del tipo de cirugía, la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, tratamiento preoperatorio con insulina, creatina. Habla de predictores de riesgo cardíaco, ajuste según el riesgo por tipo de cirugía y puntuación según el número de predictores. Ahora tenemos en internet la posibilidad de ingresar la información y que nos arroje la valoración. En este caso calcula el índice de BIM, de acuerdo se marcan las puntuaciones, viene la puntuación, el grado pronóstico es 3 y la probabilidad de complicaciones 6.6% de posibilidad de complicaciones. Son para pacientes que van a tener algún grado de enfermedad hepática, donde hay una valoración de 1, 2 o 3 puntos, de acuerdo al compromiso que hay del estado de conciencia, del volumen de ascitis, del trastorno de la bilirrubina, las albúminas, el tiempo de protrombina y DNR. Se dan cuenta, todo está pues en relación al estado metabólico hepático, al estado de compromiso o la insuficiencia hepática. Cuando no hay ninguna, el puntaje es mucho menor. Y hablamos acá de sobrevivencia al cabo de 1 año, sobrevivencia al cabo de 2 años. Acá está el puntaje, 5 a 6, clase A, B o C. La sobrevivencia al cabo de 1 año es 100% y al cabo de 2 años 85%, aún que tenga un puntaje bajo de 5 a 6. Cuando el puntaje aumenta, la sobrevivencia. Bueno, y vamos a la otra parte. Acá hablamos de revisión de resultados. Evaluamos al paciente. Si es en consulta externa, vamos a hacer una segunda reevaluación. Y si es a través de emergencia, a veces, si ya está todo dado, tenemos que verificar que ese paciente esté apto ya para ingresar a sala de operaciones, sea su preparación preoperatoria, sea los análisis adicionales que se les ha pedido. Entonces, generalmente siempre va a haber una segunda valoración o un segundo encuentro con este paciente. Examen de laboratorio, informe de riesgo quirúrgico, informe de evaluación preanestésica, consentimiento informado. Tenemos que ver que el paciente haya sido informado y haya firmado su consentimiento. Según la Ley General de Salud, el consentimiento informado no es exigible en un paciente en emergencia. Sin embargo, debemos tener cuidado porque es diferente que venga un paciente con un traumatismo torácico penetrante por arma blanca, que esté inconsciente y que está hipotenso y que estoy pensando que tiene un tapamiento cardíaco, y lo ingreso a sala de operaciones en menos de media hora y no el paciente inconsciente, no hay familiares, etc. Es diferente que tenga un paciente con un dolor abdominal, donde estoy pensando en una hepatitis aguda, y que ingrese a las 2 de la tarde y hay un lapso hasta el ingreso a sala, que será de 2, de 3, de 4, de 5 horas.
En ese lapso, obviamente, ese paciente podría ser informado. Porque, si bien es cierto, es una emergencia o es una urgencia, hay un periodo en el cual ese paciente puede ser informado de su diagnóstico, de la operación propuesta, de las alternativas de tratamiento, de las complicaciones posibles. Consentimiento informado, constancia médico-legal, documento impreso específico, comprensible, incluye explicaciones básicas, incluye riesgos generales, abierto a explicaciones adicionales, familiar o representante legal la puede firmar y tiene que ser con una antelación suficiente. Entonces vas a pasar a ver a que el paciente se está yendo en camilla, firme acá, tampoco. Tiene que haber un tiempo adecuado para explicarle al paciente y para que el paciente manifieste sus dudas. Se realiza la programación quirúrgica, existe una orden de programación y también hay una orden de hospitalización. Dependiendo de lo que tenemos acá, puede ser derivación a un hospital de mayor nivel resolutivo. A veces hay circunstancias en las cuales puede ser llevado de un hospital a otro por las limitaciones técnicas o por las limitaciones del especialista. Entonces, residencia en el hospital regional. A veces tenemos problemas con algún tipo de pacientes por neurocirugía, por la ausencia de neurocirujano o por la ausencia de cirujano cardiovascular. Tuvimos un paciente, en mi vida he visto solamente 2 pacientes con sitios inversos, y uno de ellos fue un paciente que tenía un traumatismo a la unidad penetrante en el lado con una lesión vascular. Al momento de hacerle los estudios ecográficos, se encontró que el querido estaba en el otro lado. Sin embargo, como había una lesión vascular, se tuvo que derivar porque en ese momento no teníamos el cirujano vascular ahí y tampoco no existía la prótesis en el hospital para poder plantear la reparación. Entonces, la transferencia se hizo la compensación del paciente, hemodinámicamente se derivó. Estamos hablando del caso de emergencia. Los casos selectivos, con mayor razón, si son casos en los cuales se va a requerir personal mayor capacitado, infraestructura de mayores posibilidades, o se requiere, por ejemplo, el uso de cuidados intensivos, cuidados intermedios, etc., para que sea referido a un hospital donde se le pueda dar toda su compensación. A ver, esto del caso es un poquito importante, las indicaciones. Tenemos el paciente y le decimos su historia y va con las indicaciones. Ayuno, 8 a 12 horas de alimentos sólidos y líquidos de 4 a 6 horas. Medicación habitual, va a continuar con su medicación habitual. Es hipertenso, es diabético. Hemos dicho que si el paciente ya no va a entrar en periodo de ayuno, ya no tenemos que darle su medicación de hipoglicemia. Profilaxis de enfermedad tromboembólica, que vamos a revisar en un momento. La profilaxis antibiótica sí es pertinente, dependiendo del tipo de cirugía y en qué